Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha, soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a enseñar a preparar una sopa calentita, muy reconfortante, con un toque especial. Hoy voy a preparar una receta de sopa un poquito diferente, una sopa calentita, reconfortante, pues nos suele venir muy bien, tanto de primer plato como si queremos un plato único para la cena. En este caso voy a preparar una sopa de guisantes porque es muy fácil, muy rápido tener una bolsa de guisantes congelados en casa, en el congelador, y nos dan muchísimo juego. Los guisantes, os recuerdo que son una legumbre, al igual que los garbanzos. ¿Podría hacer una sopa de garbanzos? Sí, pero ¿qué ocurre? Que los garbanzos, cuando pensamos en ellos, estoy segura de que ninguno de vosotros va a pensar en preparar una sopa de garbanzos, sí, como más contundente, ¿verdad? Menos digestivos, porque cuesta un poquito más digerirlos, para cenar, por ejemplo. Sin embargo, los guisantes los vemos verdecitos, más pequeños, más blanditos, más fáciles de digerir y por lo tanto, sí, en nuestra cabeza, ya os digo que muchas veces son cosas mentales, o sea que tenemos ciertas barreras, ¿no?, que nos hemos creado a lo largo de los años con algunos alimentos. Y esa barrera, como os digo, sería la de los garbanzos para cenar, por ejemplo. Que si os digo que los preparéis en forma de hummus, seguro que ya os olvidáis hasta de que son garbanzos. Pero bueno, vamos a ir con los guisantes. Los guisantes, como os digo, son una legumbre. Por lo tanto, cuando hacemos el reparto de nuestras raciones semanales, contaría como una ración de legumbres. En este caso, preparadas de una forma diferente. Realmente estamos haciendo un caldo o una sopita de verduras con esos guisantes. Los guisantes tienen un sabor dulce, muy agradable, unos un poquito más que otros, pero bueno, en general el sabor es bastante agradable, placentero. Esos sabores dulces le gustan a nuestro cerebro y aún así no es un alimento excesivamente rico, diríamos, en hidratos de carbono. Podríamos decir más o menos mitad-mitad entre proteínas e hidratos de carbono. Para preparar cualquier sopa de verduras, de carne, de pollo, de pescado, de lo que sea, lo más importante diría yo que es el salteado inicial de las verduras que vayáis a utilizar. No solo para dar sabor, que cuando están doraditas dan muchísimo más sabor, sino para dar color. Ese color así un poco más marroncito de las sopas o de los caldos se lo proporciona principalmente la cebolla pochadita, cuando está dorada. Y ese es el primer paso que vamos a hacer. Bueno, como voy a utilizar también zanahoria para darle más color y un poco más así sabrosura a la sopa, bueno, pues vamos a saltear las dos cosas al mismo tiempo. Para saltear la cebolla, que como os digo va a ser lo que potencie el sabor, vamos a cortarla pequeña. Y la vamos, bueno, esto es un poco al gusto. Si queréis que desaparezca casi de la sopa, más pequeña. Si no os importa, la podéis cortar en juliana. Siempre finita para que quede bien cocinada. Y luego, como os digo, paciencia, un poquito de tiempo para dorarla. La cebolla, que pertenece a la misma familia que el puerro, que el ajo, que el apio, son verduras con muchísimas sustancias bioactivas. Proporcionan, bueno, de esas sustancias que no se consideran verdaderos nutrientes, pero que ayudan a que nuestro cuerpo funcione bueno, pues de manera adecuada. Así que no dejéis de utilizarlas en vuestras recetas. Como os he dicho, voy a utilizar también una cebolla. Aquí un poco yo os diría que al gusto de cada uno. Si queréis que la zanahoria os quede muy blandita, podéis incluso hacerle tiras con el pelapatatas. Si queréis que la zanahoria quede visible, podéis cortarla de diferentes maneras. En rodajas sería la más rápida, o en bastones. El corte que a mí más me gusta, por ejemplo, cuando voy a utilizar la zanahoria
en este tipo de recetas suele ser en bastones pequeñitos, finitos, porque aparte de que son muy vistosos, bueno, pues mantienen su forma cuando los vamos a cocinar. Así que vamos a ir cortando la zanahoria. Vamos a echar también la zanahoria. Y aquí, bueno, pues ya sabéis que siempre os doy otras opciones. Podréis añadir también un trozo de puerro picadito, incluso ajo o un poco de apio en el caso de que os guste. Es decir, la variedad de verduras puede ser variable. Así que vamos a empezar a saltear despacito para que se nos dore la cebolla. Así es como nos tiene que quedar doradita y que el fondo se nos empiece como a poner un poco marrón. Ese color es el que va a ir después con el caldo o con el agua. Aquí tengo los guisantes. El tiempo de cocción de los guisantes es bastante variable. Tengo 2 tazas que son aproximadamente unos 300 gramos de guisante congelado. No es imprescindible descongelarlos previamente, pero sí tenemos que tener en cuenta que cuando están congelados, bueno, pues nos aumenta un poquito el tiempo de cocción. Siguiente paso, añadir el agua, que es lo que nos va a hacer la sopa o caldo, si es que tenéis caldo hecho previamente. La cantidad de agua es aproximadamente 1 litro, todo depende de lo caldosa que queramos la sopa. Vamos a añadirle también una pizquita de sal y una pizca de pimienta negra molida. La podéis moler también al momento y así nos queda mucho más aromática. Y ahora ya no tenemos nada más que esperar a que los guisantes estén en su punto. El tiempo, fijaros también del envase de las instrucciones del fabricante, pero suele rondar aproximadamente unos 15 minutos. Y aquí tenemos ya la sopa terminada. ¿Cómo podemos saber si los guisantes están ya en su punto? No, evidentemente probándolos, pero una señal suele ser, a ver si pesco alguno por aquí, que se ponen un poco más marrones, bueno, más marrones no, un verde más pardo, y además se arrugan. Cuando la piel se queda así un poco más arrugadita, bueno, pues en ese momento suelen estar perfectos en su punto. Casi es mejor que nos pasemos de cocción que nos quedemos cortos y nos queden duros como canicas. Así que, como siempre, pues ahora lo único que nos queda es servirlo y llevarlo a la mesa. El tema de la sopa de garbanzos, es la receta que habíamos dicho. Bueno, pues dependerá de la cantidad de caldo que pongamos. Si no queremos hacer sopa, tenemos otra opción y es dejar unos guisantes sequitos. En ese caso, la receta nos sirve la misma, pero podemos jugar con la cantidad de agua, de líquido que añadimos para prepararla. Bueno, aquí, como veis, yo los he servido caldositos para que sea la sopa. Un complemento perfecto para esta receta, para hacer un plato un poquito más contundente, podría ser un huevo hervido, un huevo cocido, un huevo poché, que también nos quedaría delicioso, o unos taquitos de jamón, por ejemplo, por poneros algunos ejemplos, que seguro que a algunos se le ocurre otros, pues es cuestión, ya sabéis que siempre os digo, de experimentar hasta buscar ese punto que a vosotros os hace la receta todavía más apetecible. Es la mejor manera de conseguir mantener a lo largo del tiempo el consumo de recetas saludables, que sean sabrosas, que nos gusten y que nos apetezca repetirlas. Porque probar la primera vez, casi todos intentamos probar cosas nuevas, pero si no se convierten en algo sabroso, en algo apetecible, pues la verdad es que pocas veces vamos a repetirla. Y una curiosidad, que estos datos a veces, bueno, pues nos hacen pensar un poquito. Uno de los, vamos a decir, suplementos de proteínas que se utilizan habitualmente, muchas veces por deportistas, pero que los pueden utilizar también, por ejemplo, personas mayores o personas con dificultades de masticación para mejorar su balance total de macronutrientes, es la proteína de guisante en polvo. Por lo tanto, los guisantes podemos decir que son una buena fuente
de proteínas, aunque no son su único macronutriente. Ya os he dicho al principio que también contienen hidratos de carbono, pero bueno, ahí os lo dejo, por lo menos como curiosidad para que lo conozcáis. Así que espero que os haya gustado el vídeo, por supuesto que pongáis en práctica la receta, no dejéis de darle al like y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.